El señor presidente. Il faut faire debout. Si. Alors, c'est bon. Buenos días, señoras y señores diputados. Se abre la sesión. Se abre la sesión y vamos, como primer punto de nuestro orden del día, a efectuar una declaración sobre los 70 años después del golpe de Estado del general Franco en España el 18 de julio del 36. Como saben, un grupo de 200 diputados solicitó con sus firmas una pregunta oral a la Comisión y al Consejo, cuyo objeto, explícitamente señalado, era un debate sobre la condena al régimen de Franco en el 70 aniversario del golpe de Estado franquista. La Conferencia de Presidentes no aceptó esta petición y consideró más oportuno efectuar una declaración del presidente seguida de las tomas de posición de los diferentes grupos políticos sobre el significado de esta fecha. Es lo que estamos haciendo ahora. Una fecha ya lejana en la historia. 70 años nos separan del 18 de julio del 36. Es casi tanto como la esperanza de vida de la generación de españoles que protagonizamos la transición a la democracia. Una transición considerada modélica, pero cuyo éxito necesitó de olvidos selectivos o de aplazamientos de la memoria que ahora emerge en un proceso de recuperación que llena las librerías y se plasma hasta en leyes. Como les dije hace 2 años, yo pertenezco a esta generación, como muchos de los diputados españoles que están aquí, y es inevitable que mi relación personal con el pasado determine mi recuerdo. Pero esta es una declaración institucional como presidente de la Cámara y mi recuerdo de hoy debe ser un acto político que trasciende lo personal, porque traer al presente nuestro pasado es un acto de voluntad que tiene que ver sobre todo con el futuro que queremos construir. Que lo queremos construir no solo sobre la frágil y perecedera memoria de cada cual, sino sobre la historia, que no se recuerda, sino que se aprende y que por ello mismo se puede compartir. Y la historia nos dice que ese día parte del ejército español, solo parte, se alzó contra el gobierno de la Segunda República, elegido democráticamente por los españoles en 1931. Se frustró así una gran esperanza, porque esa república había llegado con el ánimo de propiciar la democracia y abordar reformas pendientes de gran calado, la agraria, la militar, la separación de la Iglesia y del Estado, el establecimiento de una seguridad social, los estatutos de autonomía para las regiones y derechos como el voto de la mujer o el divorcio en una sociedad profundamente patriarcal. Esas reformas se convirtieron en punto de referencia para muchos países europeos. Fue una referencia para la democracia en Europa, la nueva frontera de la democracia en Europa. Una democracia que por aquellos tiempos pasaba difíciles circunstancias, porque se había hundido en Italia, en Grecia, en Polonia, en Hungría y en Alemania. Por eso aquel golpe militar no solo dio origen a una guerra larga y cruel en España, sino que además acabó con aquella esperanza de Europa de la que había hablado André Malraux. La guerra de España no fue solo una guerra y no fue solo española. Fue un enfrentamiento entre dos grandes concepciones del mundo. Sí, volvían las dos Españas, de Larra y Machado, y a cada español una de las dos Españas le heló el corazón. Pero una guerra entre españoles no hubiera sido tan larga, no hubiera durado tanto, simplemente porque nuestras propias fuerzas no nos lo hubieran permitido. La guerra fue un momento decisivo para la historia del mundo. Tuvo una trascendencia internacional de enorme magnitud. Desde el 36, los futuros beligerantes de Europa en la Segunda Guerra Mundial
comenzaron a enfrentarse directa o indirectamente en la Guerra Civil Española. España fue la primera gran batalla de la Segunda Guerra Mundial, banco de pruebas de una guerra futura que devastaría Europa. Por primera vez en la historia se experimentó el bombardeo de poblaciones civiles. Guernica está en la memoria de todos, pero hubo muchas Guernicas en España. Europeos dejaron su vida en ambos bandos y sus nombres pueblan los cementerios de Madrid, de Jarama, de Belchite, de Teruel, de Guadalajara, del Ebro, nombres míticos donde tanto europeo reposa y que después se pasearon al lomo de los tanques que cubrieron la geografía de la liberación europea. Aquella guerra para algunos fue la última gran causa, para otros fue una cruzada. Yo recuerdo la cruzada, los obispos saludando al modo fascista, rodeando generales en la entrada de las iglesias. También recuerdo los cementerios llenos de fusilados de un bando y de otro. Fue la guerra más apasionada, en la que por primera vez se enfrentaron las ideologías del siglo XX, la democracia, el fascismo y el comunismo. Fue una guerra de religión y al mismo tiempo una lucha de clases, una revolución frente a una reacción. Un enfrentamiento que se prolongaría en Europa y que también se prolongó en España una vez que la guerra hubo acabado, porque no fue solo una guerra, hubo también una posguerra larga y dura, donde no se trataba ya de ganar al enemigo, puesto que la guerra se había ganado, se trataba más bien de erradicarlo para mantener un sistema que durante mucho tiempo permaneció y obligó a que España fuera ajena al proceso de democratización y también al de reconstrucción que vivió Europa gracias al Plan Marshall. Muchos colegas de los países del Este tienen en la memoria el aislamiento que sufrieron como consecuencia de Yalta y del telón de acero que les separó de la Europa libre, democrática y próspera. Y así ha sido. Pero se recuerda menos que en el sur de Europa hubo países, España y Portugal, que también se vieron aislados de este movimiento y permanecieron durante mucho tiempo bajo dictaduras militares. Recuerdo una vez un congresista americano que me reprochó que los europeos no éramos agradecidos al esfuerzo de liberación que los Estados Unidos habían hecho con Europa. Tuve que recordarle que en lo que a España se refiere, ese esfuerzo brilló por su ausencia, porque precisamente porque el régimen militar les fue útil en la Guerra Fría, se olvidaron de liberarnos. Pero hoy quisiera hacer mías las palabras de Salvador de Madariaga, cuyo nombre figura en uno de nuestros edificios. Antes del 36, decía Salvador de Madariaga, todos los españoles vivían en España y en libertad. Hoy, decía en el 54, unos cientos de miles viven en libertad desterrados de España y el resto vive en España desterrado de la libertad. La libertad volvió a partir del 75. Empezamos a construir las bases de una comunidad basada en la democracia, en la libertad y en la perspectiva de Europa. Nuevas generaciones han abierto nuevas exigencias políticas respecto al futuro y respecto al pasado. Se han encontrado con una guerra y una dictadura clausuradas. Y cuando hoy en España se habla de reparación moral de las víctimas, lo que queremos hacer es discutir la memoria activa de nuestro país, de nuestra sociedad, para asumir la carga plena de nuestro pasado, para honrar a todos los muertos, no discriminar en la memoria aquella parte que nos pueda resultar cómoda, no encerrarnos en las mentiras que consuelan y afrontar las verdades que alumbran. Heridas dolorosas que han cicatrizado en Europa, pero que siguen en la memoria de muchas personas, porque en su día no pudieron exorcizarlas. Y eso es lo que da sentido a un acto como el de hoy, aquí, en el Parlamento Europeo, para enfrentar al pasado vivo de una parte de la memoria de nuestro continente, para no repetir los errores de ayer, para condenar críticamente a sus responsables, para rendir homenaje a sus víctimas, para expresar nuestro reconocimiento hacia todos los que combatieron por la democracia, padecieron persecución e impulsaron el retorno de España a Europa como nuestra patria común. Muchas gracias.
Señoras, muchas gracias. Y a continuación los grupos políticos intervendrán por los tiempos establecidos. En primer lugar, el señor Mayor Oreja, por el Partido Popular, y 3 minutos. Señor presidente, señoras y señores diputados, intervengo en representación del Grupo Popular Europeo al final de esta declaración referida a la historia reciente de España. Y quiero subrayar que nuestra posición se fundamenta esencialmente en el pleno respaldo y apoyo a los valores de reconciliación, de superación de un trágico pasado, que fueron los que impulsaron la transición democrática y que culminaron en la Constitución de 1978. Un día como mañana, un 5 de julio de hace 30 años, el presidente del Gobierno de España, Adolfo Suárez, tomaba posesión de su cargo, de su responsabilidad de llevar adelante nuestra transición democrática. Para quienes, como yo, tuvimos el honor y la oportunidad de servir aquel proyecto, de formar parte de aquel partido, la Unión de Centro Democrático, que tuvo la responsabilidad de la ejecución material desde el gobierno de aquella transición, con el esfuerzo de otras formaciones políticas, con un respaldo inequívoco de la sociedad española y con el impulso de Su Majestad el Rey, aquella apelación al final de las dos Españas irreconciliables, el recordatorio de los valores de la Constitución española de 1978, la libertad y la reconciliación, surgen desde lo más profundo de nuestras convicciones. Porque el error, el disparate, la tragedia del último siglo en la historia de España había sido la facilidad de recreación de las dos Españas, la exageración siempre presente en nuestro territorio, la facilidad con que esas dos Españas se convencían de la imposibilidad de una convivencia democrática. Y todos sabemos el origen, la razón de ser de la Unión Europea, que se asienta en la misma fortaleza moral de aquella Constitución española, la fortaleza moral de los que se unen, la fortaleza moral de la Unión, para que no se repitiera nuestro pasado reciente, para que no se iniciasen más guerras mundiales nacidas en suelo europeo, ni más guerras, ni más dictaduras, ni más regímenes comunistas, ni más guerras civiles como las que habíamos sufrido en España. Y la Unión Europea, las nuevas naciones europeas, podremos cometer errores al abordar nuestros problemas de presente y de futuro, pero hay un error que no podemos cometer, que no tenemos el derecho de cometer, y es repetir errores históricos, es no aprender de los errores de nuestra historia. Por todo ello, la reconciliación, la concordia no debe aburrirnos, no debemos cambiar de nuestra actitud, y por eso a muchos españoles, nos parece un error histórico que hoy se trate de impulsar una segunda transición, como si la primera hubiese quedado vieja y obsoleta. Significa un error histórico quebrar unilateralmente la esencia de nuestra Constitución de la Concordia. Constituye un disparate histórico introducir en España el debate del derecho de la autodeterminación, la creación de nuevas naciones en el seno de España que no han existido nunca. Significa un error histórico porque nos aleja de nuestra concordia. Por eso, señor presidente, en este 30º aniversario de la transición democrática española, que inició un 5 de julio del año 76 su andadura, y en nombre del Grupo Popular Europeo, permítame que concluya con un viva por la reconciliación, un viva por la libertad y un viva por la Constitución española de 1978. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor Mayor Oreja. Por el Grupo Socialista, señor Schulz, 3 minutos. Señor presidente, al hilo de su discurso, quisiera formular una pregunta. ¿Qué espíritu imbuía a Franco y a su régimen? Todos conocemos ese espíritu, el espíritu de la intolerancia, del desprecio por la persona humana.
el espíritu de la quiebra de las instituciones democráticas, el espíritu del odio para con lo que es distinto de lo que uno desearía. Tras Franco y su régimen estaba el desprecio por el ser humano y una disposición mortal a la violencia, la sumisión implacable a la propia ideología o la muerte. Este era el mensaje del régimen franquista. Pero no era un mensaje español, porque cuando Franco se hizo con el poder hace 70 años, mi país ya estaba 3 años bajo el yugo de la dictadura hitleriana. Y Mussolini ya gobernaba en Italia desde hace 14 años. El movimiento fascista, manifestado el militarismo de Franco, ya existía en toda Europa. Y la guerra civil no fue solo una guerra civil española. Tuvo España como escenario y a los españoles como víctima. Pero también tenía a los españoles como rehén de un ensayo de lo que iba a ser una guerra mayor. Y un baldón en la historia de mi país era y sigue siendo Guernica. Y la página de oro en la historia de Europa es la juventud europea y del mundo que fue a España a defender la democracia. Ernest Hemingway creó un monumento literario a esa generación. Arthur Miller, famoso escritor norteamericano, dijo que en los años 30 la palabra España era una explosión. Se trataba de superar el feudalismo clerical y oponerle el espíritu de la libertad, de la tolerancia contra los malos espíritus de la intolerancia. Cuando hoy pensamos en España como izquierda europea, siempre pensamos en las innumerables víctimas de nuestras filas, pero no solo de las nuestras, que tuvimos que llorar en esta guerra. También eran cristianodemócratas las víctimas, liberales, republicanos, quienes se opusieron a esta intolerancia. En todo el mundo se opusieron a Franco toda la comunidad del espíritu y de los pueblos opuestos a esta arrogancia que reclamaba la sumisión a Franco. Franco quedó derrotado. Si después de 70 años podemos sacar una conclusión aquí en esta augusta asamblea, les recordaré que desde que este Parlamento es un Parlamento directamente elegido, ha habido 3 presidentes españoles, un cristianodemócrata conservador y 2 socialistas. Y si hoy, 70 años después, un español de origen catalán habla en nombre de los diputados de 25 pueblos europeos y nos recuerda que la integración europea es una victoria sobre la intolerancia y la falta de libertad, entonces, hoy, 70 años después, podemos decir que ha ganado la libertad y que ha perdido Franco. No le podría pasar nada mejor a Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Schulz. Por el grupo ALDE, el señor Guénec, 2 minutos y medio. Merci, Monsieur le Président. L'Europe est riche en... Gracias, señor presidente. Europa tiene una historia rica y el Parlamento Europeo no debe tener el papel de ser el dueño de la verdad sobre el pasado, pero es importante para el futuro de la construcción europea que el Parlamento Europeo se sienta responsable de la memoria europea, que es un gran factor constitutivo de la unidad europea. Estamos en 2006 y en junio de 1956 se amotinaron los trabajadores de Potsdam. En 1956 hubo la revolución en Hungría, los acontecimientos dramáticos, la lucha por el pan y la libertad. En 2006, hace 70 años, que el general Franco
impuso el régimen dictatorial en contra de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. España, que tenía que haber estado entre los países fundadores de la Unión Europea, durante 50 años estuvo separada de Europa en contra de la voluntad de su pueblo. Al pensar en estos acontecimientos, no tenemos que hacer balance de las injusticias, del odio, de los conflictos y de los sufrimientos humanos del periodo de la guerra civil y la dictadura. Tendríamos que recordar que la experiencia española es una experiencia europea, que es una de las experiencias que han construido Europa para que eso no se pueda volver a repetir. Europa no debería olvidar que España ha sabido cerrar ese capítulo dramático de una manera consensuada, a través de la reconciliación, el diálogo, en la paz. Por lo tanto, hay que rendir homenaje a la valentía y a la sabiduría del pueblo español. Y, señor presidente, queridos colegas, es este uno de los días en los que el Parlamento, junto con toda Europa, tendría que agruparse alrededor del sentimiento de la libertad que conforma a Europa, puesto que Europa tendría que sentirse unida por encima de las divisiones políticas y pensar que incluso ahora sabemos por qué tenemos a Europa. Y es gracias a esa experiencia por lo que conmemoramos este acontecimiento hoy con tristeza. Gracias. Muchas gracias, señor Keremek. Por el Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea, señor Cohn-Bendit, por 2 minutos y medio. Chers collègues, Monsieur le Président. Señorías, señor presidente, 1936, en España. Sacamos 4 lecciones como europeos. Primera lección, el valor, el coraje, la abnegación extraordinaria de un pueblo, el pueblo español en su camino hacia la libertad y la democracia. ¿Quién puede haberse olvidado de la creación social de la Cataluña libre? ¿Quién puede negar todo lo que ha intentado el pueblo español en este periodo extraordinario? Segunda lección, la lección de la barbarie del fascismo. Como se ha dicho, Guernica era su manifestación simbólica, símbolo de asesinato, de muerte, de falta de libertad, símbolo del fascismo, porque el fascismo español no podría haber ganado esta batalla sin la ayuda del nacionalsocialismo alemán. O sea que el proyecto europeo del fascismo ya era visible en 1936. Sus ansias de dominar. Tercera lección. La más dolorosa, la cobardía. Cobardía de los europeos. Cobardía de los franceses. Aunque era difícil para Léon Blum. Cobardía de los ingleses. Cobardía de todos los que pensaban que si pagaba el pueblo español, ellos no tendrían que pagar. A la postre, como hemos visto en 1938 en Múnich, un gran error. La gran lección de este periodo, el que cree que puede agacharse hasta que pase la tormenta, se equivoca muchas veces en términos históricos. Es una gran lección para muchos europeos. Y cada vez más les ha costado a muchos europeos aceptar esta lección. El pacifismo a veces le prepara el camino al horror. El pacifismo también es a veces prueba de valor, pero es difícil encontrar el equilibrio. Pero cuando hablo de cobardía también hay que recalcar el coraje. El ministro de Léon Blum, Pierre Cot, que a pesar de la prohibición
hizo pasar armas a España. Y digo Pierre Cot, que es el abuelo de nuestro antiguo colega Jean-Pierre Cot. Y le doy gracias a mis colegas que me han dado esta información. Y la cuarta lección, finalmente. La horrible intolerancia del totalitarismo comunista. Porque no hay que olvidarse de que en esta guerra española hay dos grandes imágenes. Estas brigadas internacionales, por una parte, que querían salvar al pueblo español, y al mismo tiempo estas imágenes de la intolerancia de brigadas comunistas que aniquilaban a los trotskistas del PUM, a los anarquistas en la guerra y los comunistas en la guerra porque no eran de su orientación. Esa también es una lección de la guerra española. La lección de que la liberación no solo es tener razón contra todos los demás, sino también aceptar la diversidad de la democracia. Señorías, estas 4 lecciones tienen que servir para que saquemos las conclusiones coherentemente, para que nos opongamos, como nos opusimos a la barbarie en Bosnia, como tenemos que levantarnos para defender a los pueblos oprimidos. Si aprendemos estas lecciones, creo que el futuro puede ser un poco más prometedor. Gracias. Señor Cohn-Bendit. Por el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, señor Francis Wurtz, 2 minutos. Señor presidente, el Parlamento cumple con su papel al organizar este acto político al conmemorar los 70 años después del desencadenamiento de la guerra en España por el general Franco. El aplastamiento de aquella joven república afectó a toda Europa. Los golpistas de 1936 no pudieron acabar con el Frente Popular más que con el decisivo apoyo de la Italia fascista y de la Alemania nazi. En España fue donde se experimentó la guerra relámpago contra Francia. Guernica fue el primer ejemplo en toda la historia de la masacre de poblaciones civiles a través de bombardeos aéreos masivos que se convertirá en un terrible modelo durante toda la Segunda Guerra Mundial. Esos años sombríos de 1936 y 1939 son importantes por otra razón, y es por el abandono de los republicanos por las democracias vecinas. La no intervención de 1936 preparó Múnich en 1938, que llevó en el 39 al desastre a toda Europa. Y la indiferencia complaciente de los dirigentes europeos y occidentales hacia el régimen franquista después de la guerra, mientras que sus dirigentes habían luchado contra el imperio del mal. Eso refleja el carácter europeo de la tragedia española, también la corriente de solidaridad sin precedentes que suscitó entre los obreros, los trabajadores, la gente del pueblo, como entre los intelectuales europeos. Las brigadas internacionales, con sus 40.000 voluntarios de una cincuentena de países, son un ejemplo impresionante. Y también habrá muchos republicanos españoles en la resistencia francesa. Algunos de entre ellos participarán en agosto del 44 en la insurrección de París, bajo la dirección de mi camarada Henri Tanguy. Otros en la liberación de Estrasburgo en noviembre del mismo año en el ejército del general Leclerc, asegurando que la conciencia europea no sería la misma sin el sufrimiento invisible de las víctimas del franquismo, sin el coraje de los resistentes españoles, sin el impulso de solidaridad hacia la joven república. Y por eso nuestro acto de hoy rinde a todos ellos el homenaje que merecen. Gracias, señor Wurtz. El señor Crowley, por el Grupo Unión por la Europa de las Naciones, 2 minutos. Gracias, señor presidente. Y señora comisaria, estimados colegas. Me cuesta hablar sobre este tema porque yo
como muchos otros colegas, soy de otra generación que no tiene la memoria viva de la tragedia que fue uno de los fundamentos de la creación de la Unión Europea, pero sí conozco la historia y tengo algún conocimiento histórico. Hablar de los 70 años después de Franco, hablar del aniversario que estamos celebrando, me lleva a decir que cualquier libro de historia nos da una orientación sobre una tragedia que ocurrió en el continente europeo desde hace 275 años. Y en lo que tenemos que centrarnos es en el fascismo, el comunismo, el imperialismo, cualquier régimen totalitario que hemos presenciado en nuestro continente. Han tenido siempre algo en común, la falta de respeto de las diferencias humanas, la falta de respeto de ideas diferentes, una intolerancia hacia quienes quieren andar por un camino diferente. Cuando hablamos de Hungría, Gdansk, Siberia, España, Portugal, Irlanda, vemos que siempre ha habido quienes querían imponer su voluntad a la de los demás y que todos ellos han fracasado siempre, porque tenemos que recordar que la esencia de la humanidad es el deseo de ser libres. La esencia de nuestros seres es el deseo de vivir en interacción con los demás. Y es por ello que hoy lo más importante es que no solo hayamos aprendido de los errores del pasado, sino que también hagamos todo lo posible porque no se repitan estos errores. Y no criticar o señalar con el dedo a unos que hayan tenido más o menos influencia en la política, no. Tenemos que ponernos de acuerdo en que es algo que ha ocurrido en el pasado y que tenemos que extraer las lecciones de ello. Y el mejor ejemplo que podemos dar ahora en Europa es superar estas diferencias, encontrar un camino hacia adelante, un camino que permite que personas de diferentes ideologías, de diferentes países, con diferentes historias e interpretaciones diferentes de la misma historia puedan unirse y encontrar una causa común. Y lo que podemos hacer hoy en el Parlamento Europeo es alentar al presidente Zapatero, que está intentando unir lo que antes parecía irreconciliable, no perdonar las atrocidades que se han cometido en el pasado. Esto no quiere decir que no se haya cometido ningún mal, no, pero decir que no podemos vivir para siempre en el pasado, no podemos vivir para siempre con la amargura. Demos una oportunidad a la paz. Tenemos que aprovechar la oportunidad cuando se presenta. Gracias. Muchas gracias, señor Crowley. Señor Bond, del Grupo Independencia y Democracia, por 2 minutos también. Herr Formand, de skal standses. Sådan udbrød min ungdoms store unge digter Gustav. Señor presidente, Gustav Munk Petersen relató cómo en su juventud estaba en el frente español viendo morir a sus camaradas. Él pensó que no fueron capaces de defender a Europa contra el fascismo. Si todos los disidentes hubieran tenido el mismo valor, imagínense cómo hubieran pasado las cosas. Era poeta y murió por su convicción. Luego llegaron otros que acabaron con el fascismo y el nazismo. Sin embargo, para otros se creó el Gulag. Ha habido muertos, muchos muertos, con valor y sin valor. Ha habido personas que han querido defender la democracia, que hicieron gala de un coraje singular, defendiendo la democracia. Muchos resistentes se dedicaron también a la política. Hay algunos que los veo aquí. Casi todos mis compañeros
han muerto. Mi vecino Hans, herrero de profesión, dijo que los británicos no actuaron contra la Gestapo. Otro, Frode Jacobsen, que luego fue jefe del gobierno clandestino en Dinamarca, también luchó para deshacerse del nazismo. Luego, en La Haya, en 1948, cuando se fundó el Consejo de Europa, también estuvo presente. Fue miembro socialista del Parlamento danés y en su día votó no contra el Tratado de la Unión Europea en Dinamarca. Hay un premio al coraje político en Dinamarca que lleva su nombre, sobre todo para personas que piensan en otra cosa que no sean ellos mismos. Siempre hay personas con mucho coraje, muy valientes. Algunos se han inspirado en los 500.000 voluntarios que fueron a España para decir no pasarán. Gracias, gracias a todos los que tienen coraje personal. El pueblo unido jamás será vencido. Gracias. Muchas gracias, señor Bond. Por los diputados no inscritos, señor Gierczych, también por 2 minutos. Panie prezydencie, Wysoka Izbo, to, że dzisiaj na obszarze Europy Środkowej i Zachodniej mamy demokrację. Gracias, señor presidente. En la República Central y Oriental ha habido también una lucha por el dominio comunista en la Europa Oriental. En 1920 Polonia venció a los bolcheviques y después los católicos polacos también lucharon contra la dominación soviética. Todo eso causó enormes luchas y en España se luchó contra un gobierno comunista. La izquierda española se comportaba como los bolcheviques en Rusia, atacando a la Iglesia. 7.000 sacerdotes asesinados, iglesias quemadas, imágenes destruidas. Hubo, por lo tanto, una reacción de las fuerzas de la tradición. Llegaron las brigadas internacionales organizadas por la Unión Soviética y hubo todo el gobierno republicano que fue ocupado por células del Partido Comunista y de sus servicios secretos. Gracias a la Iglesia española, al ejército español y gracias al general Francisco Franco, el ataque comunista contra la España católica se pudo superar. Este fue un intento de extender el comunismo a un país y la situación de Salazar y de Franco garantizó el mantenimiento de los valores tradicionales. Es ahora, con tristeza, ver que cambia la historia. Ahora se trata de presentar de manera positiva algo que fundamentalmente iba en contra de los católicos. Hay que recordar que el fascismo y el nazismo en Italia tenía razones ateas. El bloque socialista y anticatólico en esta Cámara me parece muy preocupante y tenemos que recordar lo que votamos el mes pasado en lo que se refiere a la tolerancia en el programa Marco. La Europa cristiana debe luchar en contra del ateísmo. Señor Schulz, una cuestión de orden, supongo. Señor presidente, me refiero a la posibilidad de que al final
de un debate los diputados podamos hacer observaciones personales. No recuerdo en este momento el artículo preciso del reglamento, pero les pido que me permitan esta observación personal. He escuchado con mucha atención al diputado que acaba de hablar. No voy a referirme en todo detalle a lo que decía, pero en mi nombre y en nombre de todo mi grupo quisiera decir que lo que acabamos de escuchar es el espíritu del señor Franco. Ha sido un discurso fascista en el Parlamento Europeo que no debería pronunciarse en este lugar. Gracias, señor Schulz. Señor Pottering, si me permite, antes veo que hay otro diputado que pide intervenir. Sí. Panie Przewodniczący, podobnie jak pan Schulz. Gracias. Hay varios micrófonos en la sala, se entiende muy mal. Lamentablemente los intérpretes no oyen bien. ¿Cómo? Señor Gollnisch, no está usted en el uso de la palabra y usted tampoco, señor Schulz. Si me permiten que continuemos con el debate de una forma ordenada. En realidad el debate ha terminado, pero no quiero evitar que intervengan. Señor diputado, señor Zalewski. Señor presidente, querría intervenir brevemente. Lamento muchísimo que el señor presidente y el Parlamento Europeo hayan decidido organizar un debate tan largo sobre el régimen de Franco y no hemos tenido ni un minuto para recordar la masacre de Katyn, donde murieron tantos polacos. Lo lamento profundamente. Señor Pottering. Señor presidente, como católico, quisiera decir que defendemos la dignidad humana, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la democracia, la libertad. Y consideramos que los dictadores y los que apoyan regímenes totalitarios, ya sean fascistas, comunistas o nacionalsocialistas, que no están en condiciones de defender nuestros ideales, defendemos nuestros ideales con nuestra propia convicción. Muchas gracias. Señor Pottering, yo quiero agradecerles a todos su participación en este debate. Quiero agradecer a los diputados que han asistido al debate, especialmente a aquellos que no son españoles, por el interés que han demostrado por este acontecimiento histórico que fue sin duda una tragedia. Y también quiero señalar que nos han acompañado en la tribuna del público personas cuya memoria histórica les ha llevado hasta aquí. Gracias a todos y pasamos al siguiente punto del orden del